Jesús prometió que rogaría al Padre para que enviara otro Consolador y estuviera con nosotros para siempre. Juan 16:16. Bienvenidos a nuestra serie Conociendo al Espíritu Santo. Si me preguntaran qué es lo que necesita la iglesia del siglo XXI para ser más eficiente en nuestro entorno y dar respuesta a las necesidades que nos apremian, yo respondería: necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Te saluda tu amigo Natanael Román, servidor en Iglesia Filadelfia, aquí en la ciudad de Puebla, y el día de hoy estamos estrenando una nueva serie de predicaciones, como ya se ha anunciado, que se titula Conociendo al Espíritu Santo. Son varios temas muy interesantes respecto a la tercera persona de la divinidad. Hoy toca ver el tema la naturaleza del Espíritu Santo. Y precisamente tenemos que dar respuesta a esta pregunta que muchos se la han hecho y que en un mundo tan globalizado donde abunda la información, donde hay varias sectas, religiones, denominaciones, cada uno presenta un enfoque distinto respecto a la tercera persona de la divinidad. Y estoy seguro que hoy más que nunca necesitamos dar una respuesta centrada, enfocada, objetiva y sobre todo bíblica respecto a esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Como les comentaba, este tema es muy amplio. Varias personas en todas las épocas de la historia han tratado de dar respuesta. Y tendríamos que remontarnos a las declaraciones de fe de la primera iglesia y así consecutivamente la posterior, la que vino después, para ver qué es lo que pensaban respecto al Espíritu Santo. Y todo nos indica que cuando se formuló el credo de los apóstoles no había tantas dudas respecto al Espíritu Santo. Posteriormente viene el credo niceno en el 325 después de Cristo, y el tema a tratar fue la divinidad del Señor Jesús. Era lo que se estaba atacando en aquel entonces con tantas herejías. No fue hasta alrededor del año 381 después de Cristo, en el concilio de Constantinopla, que se empezaron a llevar a cabo una serie de debates en torno a la persona del Espíritu Santo, porque ya no solamente se dudaba de la divinidad del Señor Jesús, sino que ahora también se empezó a poner en tela de duda la divinidad del Espíritu Santo. Y afortunadamente la Iglesia logró combatir acertadamente con la palabra de Dios, y entonces se formuló, gracias a Atanasio, se formuló la declaración de fe que incluye la doctrina de la Trinidad. Y en la doctrina de la Trinidad se incluye que el Espíritu Santo es Dios. Así es que el día de hoy, primero quiero hablarles de este punto: el Espíritu Santo es Dios. Muchos que han sido catalogados como herejías porque no tienen sustento bíblico, han dicho que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, sobrenatural de Dios, y que como tal no comparte esta naturaleza divina, simplemente es una fuerza activa. Y le han quitado todo el peso de lo que en verdad es el Espíritu de Dios. Y tendríamos que reflexionar entonces en aquella historia patética, tétrica, en la que su esposo o el esposo y su esposa murieron por un pecado muy fuerte, muy terrible. Y es que tanto Ananías como Zafira le habían mentido a Dios mismo. Pero vean por favor en el libro de los Hechos, abran su Biblia por favor, en el libro de los Hechos, donde se encuentra esta historia de Ananías y Zafira, que es el capítulo 5, versículos 3 y versículo 5, como Lucas, quien escribe Hechos, primero narra las palabras de Pedro diciendo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vean cómo aquí la referencia es mintieses al Espíritu Santo.
Pero posteriormente, en el versículo 4, dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Notemos que al Espíritu Santo se le pone en la misma categoría de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo recibe este nombramiento de ser Dios mismo. Lo mismo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 9. Déjenme darle lectura. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Váyanlo buscando también en casa. ¿Y qué dice Hebreos 3, 7 al 9? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Esto nos lleva a una referencia directa al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7. ¿Qué encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 7? Bueno, es la misma referencia. Cuando el pueblo de Israel, andando por el desierto, resiste a Dios y tienta a Dios. Pero vemos en Hebreos que es el Espíritu Santo mismo quien reclama que a él lo tentaron y lo resistieron en el desierto. También una referencia parecida así, que está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, es en Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Y aquí el apóstol Pablo registra las palabras dichas al profeta Isaías, Isaías 6, 9 y 10, Isaías 6, capítulo 6, versículos 9 al 10, donde en el Nuevo Testamento se dice que es el Espíritu Santo quien promulgó estas palabras. Y en el libro de Isaías se dice que era Dios mismo, Jehová mismo. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo recibe este nombramiento de ser Dios. Y no solamente recibe el nombramiento, sino que tiene atributos divinos. El Espíritu Santo tiene todos los atributos, todas las cualidades de ser Dios. Vemos, por ejemplo, en Hebreos 9:14, ¿qué dice Hebreos 9:14? Bueno, se habla del Espíritu eterno. Entonces el Espíritu Santo es eterno. Ha existido desde el principio, desde siempre. No fue creado, como han formulado algunas sectas, algunas muy conocidas el día de hoy, que dicen que el Espíritu Santo es creado por el Padre, o algunos dicen por Jesús. No, no es así. El Espíritu Santo ya estaba, coexiste con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si en Hebreos 9:14 se nos dice que el Espíritu Santo es eterno, entonces esto también lo podemos emparejar con Juan 1:1, donde dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo, Juan 1:14, dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este Verbo que existía desde el principio y que estaba con Dios y que era Dios, se refiere al Señor Jesucristo. Entonces ya entendemos que el Padre existe desde el inicio con el Verbo, que es Jesucristo. Los dos coexisten desde la eternidad, pero también debemos entender que el Espíritu Santo coexiste con ellos desde la eternidad. Hay un salmo, Salmo 139:7, donde el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Claramente se da a entender que el Espíritu está en todos lados. No nos podemos esconder de Dios, y más específicamente, no nos podemos esconder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad es omnipresente. Vemos cómo la Biblia está abundante en referencias
que atribuyen características o cualidades que solo Dios tiene. Es todopoderoso, es omnisciente, es eterno, es sabio. El Espíritu Santo es Dios. Pero también el hecho de decir que es Espíritu Santo y que eso significa que no tiene forma, a muchos los ha llevado a despegarse de otra verdad bíblica. ¿Y cuál es esta otra verdad bíblica? Bueno, muchos no reconocen que el Espíritu Santo también tiene la naturaleza de una persona. Sabemos que una persona tiene emociones, tiene intelecto, siente, piensa, y esto es lo que caracteriza a una persona. Debemos entender que la Biblia tiene referencias que apuntan a que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, en Romanos 15:30 se dice que el Espíritu Santo tiene amor. ¿O qué decir de Santiago 4:5? Todo esto va apareciendo en su pantalla para que ustedes tomen nota y lo puedan estudiar con más calma. Santiago 4:5, les voy a leer qué dice Santiago 4:5, porque habla de que el Espíritu Santo tiene anhelo. Santiago 4:5 dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vean cómo el Espíritu Santo anhela celosamente a los que somos de Dios. Pero también en Efesios 4:30 se dice que se puede contristar al Espíritu Santo. Cuando pecamos deliberadamente, lo contristamos según Efesios 4:30. Pero también le podemos hacer afrenta, como se narra en Hebreos 10:29, haciendo referencia al pueblo de Israel que precisamente tentó en el desierto a Dios, que le hizo afrenta. Y entonces la invitación para nosotros es que nosotros no hagamos afrenta al Espíritu de Dios. Pero también en Juan 16:8 se dice que convence. ¿Se acuerdan de esa maravillosa promesa cuando los discípulos estaban angustiados porque Jesús había anunciado su muerte? Dijo Jesús: yo me voy. Y los discípulos dijeron: ¿pero cómo? ¿Cómo que te vas? Nos vamos a quedar solos, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús dijo: tranquilos, no los voy a dejar solos, porque en el momento en que yo me vaya, yo rogaré al Padre, y el Padre os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquel Paracleto, aquel Consolador que el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también Él os enseñará todas las cosas que ustedes necesitarán saber. Como lo vemos muy bien en Juan 14:26, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Pero también el Espíritu Santo es nuestro guía. Vean cómo tiene cualidades de una persona. Convence, enseña, guía, ama, anhela, se le puede contristar, se le puede hacer afrenta. El Espíritu Santo tiene todas las características, todas las cualidades de una persona. No por esto es menos, porque eso es otro error que muchos han cometido. Como el Espíritu Santo se menciona al final, de decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este listado aparece al final, muchos han dicho que el Espíritu Santo es menor, porque procede del Padre. Sin embargo, creo que esas personas no están viendo todo el esplendor y toda la gloria del Espíritu Santo. Su nombre mismo revela la naturaleza del ser de Dios, porque Jesús en el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu, ¿se acuerdan? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces tenemos que que Dios es espíritu, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Pero también se dice que Él es santo. No hay otro atributo quizá mayor y más sublime y más recalcado en la Biblia que la santidad de Dios.
Es el único atributo que se repite 3 veces. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Es una triada. Santo, santo, santo. Así tenemos la naturaleza del Espíritu Santo. Es Espíritu de Dios y es santo. Ahora, hay que entender algo, porque han surgido otras enseñanzas no bíblicas, y a estas enseñanzas no bíblicas que son contrarias a la palabra de Dios, se les llaman herejías, porque no van de acuerdo a la enseñanza, no van de acuerdo a lo que es recto, a lo que es la verdad. Hierran contra lo verdadero. Entonces, estas herejías han surgido y han dicho que la primer manifestación histórica ha sido el Padre en el Antiguo Testamento, que posterior al Padre vino Jesucristo para redimir al mundo, y que después de la obra del Señor Jesús aparece el Espíritu Santo. Entonces se limitan las obras. Al Padre se le aísla un periodo del Antiguo Testamento, al Hijo se le aísla en el periodo redentor, en la época en que surgieron los apóstoles, ¿sí? Con lo correspondiente a los evangelios, y posteriormente la era del Espíritu Santo. Hay que entender que el Espíritu Santo ha estado activo desde el inicio. El Espíritu Santo ha estado activo desde la misma creación. En Génesis 1:27, por ejemplo, se dice, hagamos al hombre. Vean esa pluralidad en la divinidad. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que el Espíritu Santo ya estaba activo desde la creación del mundo, pero luego estuvo activo en la creación del hombre, esa referencia de hagamos al hombre. Hay una pluralidad, hagamos. Y ciertamente Dios, el Padre, no pudo haber dicho a los ángeles, hagamos, porque los ángeles no tienen poder creativo. Ahí claramente se entiende que estaba el Padre, pero luego en Juan 1:1 entendemos que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y también entendemos que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo Jesús, porque Jesús es el Logos, la palabra de Dios por el cual fueron creadas todas las cosas. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Y muchos se preguntarán, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo estaba ahí, en esa pluralidad de la divinidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Génesis 2:7, pueden buscar ahí Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, que dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vean cómo Dios crea al hombre y sopla en su nariz aliento de vida. Ahora, ¿qué dice Job, capítulo 33, versículo 4? Dice así: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vean esta hermosa declaración que se encuentra en el libro de Job. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está presente en el momento de darle vida al hombre, como lo veíamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces ya entendemos que el Espíritu Santo ha estado activo desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué decir de la era de los jueces? El Espíritu Santo descendió sobre Jefté, sobre Sansón, o de los reyes, que el Espíritu Santo estuvo sobre Saúl, el cual profetizó, o que el Espíritu Santo estuvo sobre David y lo capacitó para esa gran labor de ser rey de Israel. ¿O qué decir desde antes? Moisés y sus 70 ancianos, y los que construyeron el tabernáculo, sobre los cuales estuvo el Espíritu de Dios dándole sabiduría. ¿O qué decir de los profetas, sobre los cuales dicen, el Espíritu me ha dicho que promulgue estas palabras? ¿O qué decir del Señor Jesucristo,
Aquí viene una de las evidencias más importantes para el desarrollo de esta doctrina. ¿Cómo entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen al mismo tiempo y no es que primero exista uno y después tiene una manifestación diferente en el Hijo y después una manifestación diferente en el Espíritu Santo? ¿Cómo entender que no es así, que los tres son uno porque comparten naturaleza divina, porque existen desde la eternidad los tres, porque están en la misma jerarquía de divinidad, pero también obran al mismo tiempo? Bueno, ya vimos que los tres estuvieron activos en la creación. ¿Y qué decir del bautismo del Señor Jesús? Marcos 1 del 9 al 11. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Qué dice? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos la actividad de los tres al mismo tiempo. Jesús siendo bautizado, el Padre que cuando habla se abren los cielos y con una voz tronante dice: Este es mi Hijo, el amado. Y que al mismo tiempo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Creo que muchos grupos han menospreciado a la persona del Espíritu Santo. Muchos lo han tratado como solamente un objeto que da poder, o como un agente activo. Pero debemos empezar a reconocer al Espíritu Santo como Dios, como lo que Él es. Y estoy seguro que podemos tener una experiencia más sublime, más personal, más relacional con Él, porque Él es una persona. Tiene los atributos de una persona. Él se relaciona con nosotros. Él es el otro consolador que el Padre envió, que está con nosotros. Por eso al principio decía que estoy seguro que mi respuesta a la pregunta ¿qué es lo que necesita hacer la iglesia del siglo XXI para empezar a hacer luz en medio de tanta necesidad? Es conocer más al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Sin el Espíritu Santo tampoco seríamos salvos. En la misma obra de salvación participó la Trinidad. El Padre que tuvo un plan desde el inicio de los tiempos y que envió a su Hijo. Jesucristo, el Hijo amado, que vino y dio su vida en rescate por muchos, que fue el sacrificio, el Cordero, y que es el sumo sacerdote que presenta ese sacrificio. Pero también tenemos que el Espíritu Santo es aquel que rocía su sangre sobre nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo descrito en Ezequiel como aquel encargado de darnos un nuevo corazón, quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Tenemos al Espíritu Santo que nos santifica, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña, que nos lleva a glorificar a Cristo. Entonces, no es muy atrevido decir que sin el Espíritu Santo no podríamos impactar al mundo. Sin el Espíritu Santo no podríamos crecer día con día en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Sin el Espíritu Santo, ¿qué es nuestra vida? Oh hermano, necesitamos conocer más al Espíritu Santo, relacionarnos con Él, entender que podemos pecar contra el Espíritu Santo cuando le resistimos, cuando Él nos dice, no hagas esto, endereza tu vida, y no lo hacemos. Le estamos fallando al Espíritu Santo. Entender que
esa voz que escuchamos que nos mueve para predicar, para dar testimonio, es el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo muy activo en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo lleva a Felipe con el etíope y luego lo arrebata. El Espíritu Santo guía a Pablo, el Espíritu Santo guía a Pedro. El Espíritu Santo debe de dirigir nuestra vida. Pero debemos empezar por responder esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Para no dirigirnos con error. Porque si pensamos que solamente el Espíritu Santo es una fuerza activa que emana de Dios, entonces podríamos caer en el error de no depender tanto del Espíritu Santo, porque por sí mismo no tendría poder. Podríamos caer en ese error. Pero ahora sabemos que el Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso. Y que Él está con nosotros en este momento. Y si no entendemos que el Espíritu Santo tiene atributos de una persona, entonces no nos podríamos relacionar con Él, lo veríamos distante. Si el Espíritu Santo es Dios y no lo podemos ver porque es Espíritu, y gran terror cayó sobre la primera iglesia cuando murieron Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo, y entonces podríamos quedar muy alejados de Él, de tener una relación con Él. Pero cuando vemos que Él es una persona y que es una persona divina, podemos tener una relación más íntima con Él. ¿Cuántos de ustedes allá en casa anhelan tener una relación más personal con el Espíritu Santo? Vamos, levanta tu mano, adora a Dios, exalta a Cristo, glorifica al Espíritu Santo. Pide a Dios que llene tu vida de toda la plenitud del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Que empecemos a experimentar esta nueva era del Espíritu, esta nueva dimensión. Vamos, rinde tu vida a Dios. Déjate guiar, déjate usar por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca la iglesia necesita entrar en esta nueva dimensión, abrazarse más del Espíritu Santo. Oh Dios mío, gracias por estos momentos, gracias por esta hora. Haz la obra maravillosa. Dirígenos en esta nueva serie, en estos nuevos temas que estamos aprendiendo, que nos podamos relacionar más con el Espíritu Santo, que podamos aprender más de Él, que podamos experimentar más el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Con esta alabanza vamos a adorar al poderoso nombre de nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí en la comodidad de tu sala, de tu comedor. Disfruta esta alabanza que enaltece a nuestro Rey. Adórale a Él. Al que está sentado en el trono,
Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Amén, Él es el poderoso Dios. Deja en tus comentarios una alabanza nuevamente. Glorifica su nombre, amén. Familia, la siguiente canción nos invita a reflexionar sobre la misericordia de nuestro Dios. Cada día podemos disfrutar de sus bondades. Cuando leemos esta siguiente alabanza, esperamos que ministre su vida, ministre su corazón en estos tiempos. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Confiemos en que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Con esta alabanza vamos a adorar al poderoso nombre de nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí en la comodidad de tu sala, de tu comedor. Disfruta esta alabanza que enaltece a nuestro Rey. Adora
de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor, tú eres poderoso, tú nunca cambias, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por la eternidad. Tu poder no tiene límites, no hay comparación. Oh, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
es el poderoso Dios. Deja en tus comentarios una alabanza nuevamente. Glorifica su nombre. Amén.